Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 7 de febrero de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si tienen preguntas o comentarios, pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat de YouTube. Helga, parece que cada semana que nos reunimos se profundizan las tensiones entre el moribundo orden unipolar y el nuevo paradigma emergente, y se hace más urgente la necesidad de una movilización de los ciudadanos en el norte global, ya que la élite sigue intensificando las guerras y las provocaciones. Para hacer frente a esto, la organización de LaRouche publicó una declaración que está disponible para su circulación y yo instaría a la gente que la descargue y la circule. ¿Sabían o deberían haber sabido? Los gobiernos cómplices de genocidio no podrán alegar ignorancia en el próximo tribunal de Nuremberg, puesto que muchas de nuestras preguntas, como las de nuestro amigo Munashe, se refieren a la cuestión de qué se puede hacer para sustituir al sistema moribundo. Empecemos por ahí. ¿Qué puede hacer la gente para cambiar las cosas? Creo que lo primero es, naturalmente, que hay que hacer todo lo posible para salvar a los palestinos que luchan hora tras hora por su vida. El mismo día en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que se estaba produciendo un genocidio plausible y emitió un veredicto en el sentido de que el gobierno israelí debe hacer todo lo posible para impedir el genocidio y que se le pediría que informara sobre su progreso en este empeño 4 semanas después. Ese mismo día descubrieron la supuesta colaboración de 12 personas de un total de 13,000 trabajadores de UNRWA. UNRWA es la única organización de ayuda que es enteramente responsable de la subsistencia de los refugiados palestinos, no solo en Palestina, en Gaza, Cisjordania, sino también en Jordania, donde hay 6 millones de palestinos que dependen de la UNRWA. Así que cuando descubrieron eso, la idea de que se trata de una colaboración terrorista y por lo tanto que deben cortarle todos los fondos, y dado que esa es la única organización que proporciona alimentos y medicinas y otras cosas importantes para las personas encarceladas en Gaza, básicamente es como una sentencia de muerte. Y los distintos gobiernos, creo que un total de 18, dijeron inmediatamente que recortarían todos los fondos a UNRWA. Y varios días después, la FDI anunciaron que inundarían los túneles de Hamas. Así que ahora se tienen a casi 2 millones de palestinos que se encuentran en una zona muy pequeña cerca o en la ciudad de Rafah, en la frontera egipcia, y Egipto está dejando muy claro que no permitirán la dislocación de los palestinos en el Sinaí, y las FDI han dicho que llevarán la campaña militar a este pequeño territorio. Y Netanyahu también se ha negado a detener los combates. Por lo tanto, creo que dado el hecho de que esto es un genocidio que está ocurriendo ante nuestros propios ojos, creo que cualquier persona que no sea un completo bárbaro y un completo imbécil y en realidad un criminal de Nuremberg debe ayudar a detener esta agonía. Y debe haber una escalada absoluta de presión internacional para que se reanude el financiamiento de UNRWA, incluso si estos 12 individuos hubieran colaborado con Hamas. Eso no es proporcional al efecto que tiene cortar todo el financiamiento de la organización, porque es una sentencia de muerte para toda la población palestina. Hemos sugerido varios medios
que son bienvenidos y de hecho les pido que descarguen y hagan manifestaciones ante las embajadas o consulados de estos 18 países para que reanuden mandar fondos. Naturalmente, debemos tener un alto al fuego inmediato y una solución de 2 estados. Y esa es en realidad la posición abrumadora de la Liga Árabe, de todos los vecinos de la región, e incluso ahora mismo se está negociando un plan entre Egipto, Hamas y algunos otros. Así que únanse a esta movilización porque es de principal importancia. Y en segundo lugar, naturalmente, creo hay que unirse a las fuerzas que se están movilizando. Hay muchísimas organizaciones internacionales por la paz. Nosotros, el Instituto Schiller, tenemos todos los viernes una conferencia por Zoom de la Coalición Internacional por la Paz. Deberían unirse a ella y allí se discuten las órdenes de marcha cada semana. En términos generales, necesitamos un nuevo paradigma de cooperación porque solo si detenemos esta confrontación geopolítica entre el llamado Occidente y el así llamado Sur global, porque de eso se trata en realidad, podremos poner fin al peligro de una escalada hacia la guerra. Por lo tanto, ya que un individuo solo puede hacer, de hecho, muy poco, yo puedo solo invitarles de todo corazón que se unan a nuestros esfuerzos, porque una vez que son parte de esta movilización más grande, pueden ser extremadamente importantes, porque es en un momento de la historia como esta, cuando el valor y la determinación de solo unos pocos individuos, debe haber miles y muchos miles, pero sin embargo puede hacer la diferencia absoluta. Tenemos algunas preguntas sobre el fallo provisional de la Corte Internacional de Justicia y el que Israel está ignorando este fallo. Permíteme hacer estas 2 preguntas. La primera es breve. ¿Qué hará la Corte Internacional de Justicia cuando hayan pasado 30 días? Porque le dieron a Israel 30 días para responder. La segunda es de Angela Scarinci, de Italia, que señala que aunque el tribunal dijo que las acusaciones de genocidio son plausibles, por lo tanto los países que ayudan a Israel enviando armas y dinero podrían ser acusados de complicidad. Y cita como ejemplo el recorte de los fondos a la UNRWA y dice, dado el número de países implicados, el profesor Francis Boyle afirma que Israel ha conseguido que la aplicación de la acusación sea casi imposible. ¿Es realmente así? Bueno, naturalmente no estoy en el lugar de los jueces, pero Israel y también los otros países que están haciendo posible que Israel haga esto mediante el envío de armas y el financiamiento, que yo sepa, no han hecho absolutamente nada para detener el genocidio. Y eso es un hecho. Y en cierto sentido ha ocurrido lo contrario. Han redoblado el genocidio con esta historia sobre la colaboración de la UNRWA con Hamas, que, como he dicho, no puedo juzgar, pero está la cuestión de si es proporcional. Si 13,000 empleados de UNRWA son responsables de mantener el sustento de estos refugiados, 12 en comparación con 13,000, básicamente lo que va a significar si se acaba el financiamiento, y ya han dicho que se acabará a finales de febrero, eso significará que ya no funcionará nada, y no solo en Gaza. A lo largo de los años, 6 millones de palestinos se han asentado en Jordania y dependen completamente de UNRWA. Así que existe el factor adicional que una vez que se acabe el financiamiento, ¿qué pasará con estos 6 millones de personas en Jordania? También les va a afectar la Convención de Ginebra sobre los refugiados, de la que ahora mismo existe una cláusula que los exime debido al acuerdo con UNRWA. Pero si el acuerdo con UNRWA se detiene, entonces
Todas estas personas estarían cubiertas por la Convención de Ginebra, lo que significa que tendrían derecho de asilo en Europa. Así que se podrían imaginar que un gran número de ellos tratarán de escapar de una muerte segura, de hambre y otros peligros, y tendríamos una crisis de refugiados inundando Europa de una manera en la que estas personas que no piensan en absoluto ni imaginan y obviamente no tienen empatía alguna, pero eso es algo que debe darse a conocer. Y solo puedo decir que tenemos que ejercer la máxima presión sobre estos gobiernos para que esa decisión de retener fondos se revierta. No puedo imaginar que con todas las horribles noticias que, después de todo, están en nuestra sala todos los días, no es como si todo ocurriera tras bambalinas, donde la gente no puede verlo. Esto está llegando a nuestras salas todos los días, así que no puedo imaginar que cuando llegue el plazo para dar cuentas ante el Tribunal de Justicia, no lleguen a la conclusión de que se trata de un genocidio en curso. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Estamos tomando sus preguntas y comentarios. Pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org. Y tenemos algunas otras preguntas que nos llegaron. Una de un contacto de Fort Worth, Texas, que escribe: recuerdo lo despectivo que era su esposo hacia Henry Kissinger y su diplomacia itinerante en Medio Oriente, que parecía hacer más probable la guerra. Ahora, está claro que Blinken no es Kissinger, pero ¿qué demonios intenta hacer con su diplomacia itinerante en el Medio Oriente? Esa es la pregunta de los 64 millones de dólares. Si Estados Unidos quisiera cambiar las cosas, lo único que tendría que hacer es detener el envío de las armas y el dinero a Israel y decirles que tienen que parar. Ustedes saben, mi esposo era bastante categórico cuando la gente empezaba a hablar de que el cabildo sionista controlaba Estados Unidos. Él siempre decía, no, lo entienden todo al revés. Son Estados Unidos y los británicos, es la anglosfera la que controla a Israel. Y siempre que tienen intenciones geopolíticas, usan a Israel como granada de mano que pueden lanzar en la situación. Y creo que, dado que Israel no es más que un país pequeño y que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica y también militar, se puede debatir si Rusia es la principal o Estados Unidos. Creo que los recientes avances armamentísticos de Rusia convierten a Rusia en la principal, pero sin embargo, si nos fijamos en todos esos portaaviones y otros buques de guerra desplegados en el Mediterráneo, y creo que algunos en el Golfo, el poder militar de Estados Unidos es considerable. Y creo que la responsabilidad de detener esto recae principalmente en Washington y Londres. Tenemos un par de preguntas sobre la cuestión de rendir cuentas, porque una cosa que está clara es que las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia establecen un principio de responsabilidad. Así que tenemos dos preguntas, una de Philip, que pregunta, ¿puede explicar por qué los contribuyentes estadounidenses pagan por armar al gobierno contra sus propios ciudadanos y sus aliados? Y se refiere al estudio del Instituto RAND que se hizo antes de la guerra de Ucrania, que justificaba la destrucción por parte de Estados Unidos a los dos gasoductos Nord Stream para cortar los mercados de gas ruso, para destruir a la economía alemana y llegar a una guerra civil ucraniana desde 2014, en la que Estados Unidos estaba involucrado. Y dice, ¿asumieron responsabilidad de ello Nuland, Blinken, Sullivan
Bayard, Harris y Biden. Luego de Michelle de Belfast dice, teniendo en cuenta a los mafiosos, que es exactamente lo que son, que ignoran la voluntad del pueblo, ¿quién va a tomar las medidas necesarias para asegurarse de que sean detenidos inmediatamente y sean juzgados por sus crímenes? Son dos preguntas de rendición de cuentas. Creo que esta cuestión llegará a un punto crítico donde, en primer lugar, en Estados Unidos, los republicanos básicamente dejaron muy claro que bloquearán cualquier financiamiento para Ucrania. Y Biden acusó a Trump de hacer el trabajo para Putin. Lo que eso significa es que, dado el hecho de que la situación militar en Ucrania parece muy desesperada para los ucranianos, y si no hay más financiamiento procedente de Estados Unidos, la presión será enorme para los europeos, para Alemania en particular, pero que también se está encontrando con grandes problemas porque la economía alemana se está derrumbando, va en caída libre en este momento de una manera que ni siquiera ha entrado en la conciencia del público mundial hasta ahora. Y eso se debe en gran parte al sabotaje estadounidense de los gasoductos Nord Stream, sobre el cual ominosamente el gobierno sueco acaba de decidir que cerrará la investigación y que no se encontró nada. Así que esto está llegando a un punto de crisis y lo único razonable sería una movilización de la población exigiendo ahí también una solución diplomática, porque si no se opta por eso, dijo un general ruso cuyo nombre olvidé, dijo que sí, también en el contexto de la maniobra extremadamente grande de la OTAN, de 90,000 personas desplegadas hasta mayo, Steadfast Defender, donde el escenario es por primera vez uno en que se nombra a Rusia en la maniobra como el posible atacante de un país de la OTAN. Esa es la maniobra, pero se tienen a 90,000 soldados en ejercicio de despliegue y esa es siempre una zona de peligro extremo donde, si las cosas van realmente mal, se podría pasar de una maniobra a un combate real en poco tiempo porque ya se está en movimiento. Así que siempre es un momento de gran tensión y peligro, y especialmente ahora con la situación sobre el terreno en Ucrania. Este general ruso básicamente advirtió que si la OTAN en estas condiciones enviara cualquier tipo de despliegue a Ucrania, que la situación podría escalar a nivel nuclear inmediatamente. Así que estamos sentados en un polvorín. La situación en el suroeste de Asia, si la guerra allí se expande a Líbano y a otros supuestos sustitutos iraníes y finalmente involucra a Irán, podríamos entrar en una escalada nuclear allí. Y si lo que acabo de mencionar ocurriera en Ucrania, sería lo mismo. Por lo tanto, creo que estamos en un momento extremadamente peligroso de la historia, y naturalmente todo esto es impulsado por el hecho de que en Estados Unidos se lleva a cabo la campaña electoral. Trump aparentemente, yo no lo vi, pero aparentemente, según Fox News, dijo en un discurso en Laconia, en New Hampshire, que piensa que la guerra nuclear podría ocurrir incluso antes de que se celebren las elecciones en Estados Unidos. No sé en qué se basa Trump para decir esto, si es que lo dijo, pero solo puedo estar de acuerdo con la situación general de que estamos en un absoluto. Creo que nunca ha sido tan peligroso como ahora, y por lo tanto, cualquiera que esté en su sano juicio debe movilizarse y presionar a los políticos para que busquen soluciones diplomáticas tanto en Ucrania como también en el suroeste de Asia.
Helga, estamos recibiendo una serie de preguntas que son paralelas y por eso estoy haciendo dos a la vez, pero creo que es interesante que la gente está tendiendo a pensar en formas para ir hacia una solución. Pero tenemos de un espectador en Serbia que pregunta, ¿por qué los neoconservadores occidentales son tan hostiles a Irán? De hecho, Irán ha desempeñado un papel importante contra el Estado Islámico y los llamados terroristas islámicos. ¿Es porque creen en la teoría del choque de civilizaciones o hay otra razón? Tenemos una pregunta de Anthony que pregunta, si más gente supiera de la alianza de la OTAN con el cerebro del terrorismo internacional, Sayyaf, que es el jefe de Khalid Sheikh Muhammad, ¿cree que ese conocimiento cambiaría algo? Creo que tiene que ver con el hecho de que la idea geopolítica sigue siendo lo que domina el pensamiento de la gente. Si se piensa que el mundo es un juego de suma cero, que cuando uno gana, el otro pierde, y se tiene la idea de que el control de las materias primas es lo que crea el poder y todas estas cosas, entonces se acaba en una situación como la del siglo XX, cuando la geopolítica fue la razón básica de las dos guerras mundiales. Obviamente ahora mismo lo que subyace a todos estos conflictos es el hecho de que en los últimos, yo diría, 30, 20 años, especialmente en los últimos 10 años, el ascenso de Asia, no solo de China. China tuvo el milagro económico más espectacular que jamás haya habido en la historia al sacar a 850 millones de sus propios habitantes de la extrema pobreza, y en los últimos 10 años ha ofrecido a las otras naciones del sur global tomar parte en tal desarrollo económico, lo que dio a estos países por primera vez la oportunidad de no ser exportadores de materias primas, sino de empezar a añadir a la cadena de valor en su propio país, con la perspectiva de convertirse en países de ingresos medios en un futuro próximo, lo que ha causado un tremendo optimismo en el sur global, porque China es ahora un socio económico muy fuerte y por lo tanto estos países de África, Latinoamérica y Asia ven la oportunidad de ascender. Pero también otros países de Asia tuvieron una prosperidad económica y un repunte, mientras que los llamados países de Occidente en general bajaron. Europa no progresó, Estados Unidos en realidad no. No hablo de valor en papel, hablo de crecimiento económico real. Y allí fue a Asia totalmente la que creció. Y por lo tanto, creo que Irán es solo una pieza en el gran rompecabezas. Naturalmente tiene grandes reservas de petróleo y gas. Es un país grande y poderoso, con mucho control en el suroeste de Asia, pero también está aliado con China, con Rusia. Y creo que es ese tipo de pensamiento geopolítico. Y solo puedo decir, si se continúa por este camino, conducirá a una guerra termonuclear. Creo que eso es tan obvio para cualquiera que observe la dinámica, no solo de un día para otro, sino si se fija en cómo esta máquina crece y crece. Y la única solución es lo que he dicho desde que empezó la guerra de Ucrania, que tenemos que salir de esta geometría geopolítica estableciendo un nuevo paradigma, y la lección obviamente es la paz de Westfalia. La paz de Westfalia puso fin a 150 años de guerra religiosa en Europa, en la que la guerra iba y venía, y en la guerra de los 30 años, que fue la culminación de este periodo, un tercio de todo fue destruido, un tercio del ganado, de los pueblos, de las viviendas, de la gente. Y solo porque hubo algunas personas inteligentes que dijeron, si continuamos este juego, todos estaremos muertos y no habrá absolutamente nadie que pueda disfrutar de la victoria.
Y no es esa la situación a la que nos enfrentamos hoy. Si esto se intensifica en una guerra en cualquier lugar, digamos en Europa, donde algunas personas piensan que sería posible una guerra nuclear táctica sin que se expandiera a una guerra global, lo que creo que es completamente tonto. Entonces estamos ante el fin de la historia, pero de una manera muy diferente a la que Fukuyama hablaba hace 30 años. Así pues, tenemos que aprender la lección de la paz de Westfalia, tenemos que crear una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países del planeta. Y eso no es tan imposible, porque si lo piensan, en el momento de la reunificación alemana en 1989 y de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, se habló de crear una casa europea y de tener un orden de paz desde Vladivostok hasta Lisboa. Y en 2000, cuando el presidente Clinton visitó Moscú, Putin llegó a pensar que Rusia podría entrar a la OTAN. Esto fue en el 2000. Así que no hace tanto tiempo. Y quizá la OTAN no sea ahora el vehículo apropiado. Pero creo que si realmente se quiere resolver esto, habría que decir cómo podemos crear un orden de seguridad que tenga en cuenta la necesidad y los deseos de seguridad de cada país. Esto es lo que Putin le había pedido a Estados Unidos y a la OTAN el 17 de diciembre de 2021, 2 meses antes de que estallara la guerra de Ucrania. Y Estados Unidos y la OTAN no respondieron y por eso se perdió esta última oportunidad de evitar la guerra. Pero solo puede darse un interés de seguridad para todos los países si hay desarrollo económico para todos. Por eso no estamos hablando solo de una arquitectura de seguridad, sino que es por eso que estamos diciendo que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo, lo que significa que hay que reorganizar la situación actual de la arquitectura financiera de tal manera que permita eso. Y sí, eso requiere 4 años de negociaciones, como ocurrió con la paz de Westfalia, que así sea. Creo que puede hacerse mucho más rápido, pero creo que desde el punto de vista de la mayoría de los actores de la actual situación estratégica, es posible. Lo sé, China ha hecho todas estas propuestas para un futuro compartido de la humanidad, la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de desarrollo global y una iniciativa de diálogo sobre la civilización global, que van en la misma dirección, y esto se debe a que China tiene la idea de un desarrollo armonioso de todas las naciones. Creo que el sur global acogería con entusiasmo que el norte global estuviera de acuerdo con esto, y la única fuerza que no estaría de acuerdo con ello o que pensaría que no se beneficiaría de ello es el complejo militar industrial, porque obviamente la guerra continua genera muchas ganancias, pero ¿vale eso que se tenga el fin de la humanidad? ¿No es más razonable reequipar estas industrias y hacer que produzcan la infraestructura, los sistemas de trenes rápidos, la tecnología espacial, cooperar en programas de emergencia para la energía de fusión termonuclear, para la cuarta generación de plantas nucleares inherentemente seguras? Todas estas cosas podrían hacerse y si queremos salir de esta situación hay que hacerlo. Así que si están de acuerdo con nosotros, deberían participar de manera activa porque necesitamos muchas fuerzas para cambiar esta agenda. Bien, Helga, tengo 2 preguntas más para ti. Una es de un espectador de Nigeria que dice, gracias por su conocimiento y su incansable trabajo. Mi pregunta es, ¿qué le pasa a Ursula von der Leyen y a la Unión Europea? Ahora escuché que culpa al cambio climático y a Putin por las razones por las que los agricultores llevan a cabo manifestaciones en Alemania. ¿Cómo se puede seguir siendo tan influyente y estar tan equivocado en todo?
Esa es una buena pregunta. ¿Cómo puede ser una sola persona estar tan equivocada? Se necesitaría un ejército para estar tan equivocado. Pero esta mujer creo que su comprensión es, la realidad es, y mucha gente lo sabe en Europa, que la Unión Europea ha degenerado en un gobernador colonial para el imperio de la anglosfera, y Europa se ha degradado hasta permitir convertirse en una colonia de la anglosfera. Y creo que ella se siente muy cómoda en ese puesto, y creo que la idea de que fueron el cambio climático y Putin los responsables de la difícil situación de los agricultores alemanes es simplemente ridícula. Y los agricultores están, si nos fijamos en el revuelo que se está produciendo en estos momentos, tenemos a los agricultores de Grecia, Italia, España, Francia, Holanda, Alemania. Todos ellos llevan a cabo manifestaciones con cientos de miles de tractores. En Roma hay ahora mismo 2,000 tractores bloqueando las principales autopistas. Toda esta gente está en una lucha absoluta por su sobrevivencia, y saben que la razón por la que tienen este problema no son solo los altos precios de la energía, los recortes en las subvenciones, las políticas insensatas de la Unión Europea que forman parte del reajuste verde, que exige que se reserve el 30% de las tierras agrícolas o el 4% en el caso de Francia, que no se puedan utilizar más pesticidas y fertilizantes. Todas estas regulaciones que son el resultado de una ideología. Y luego tenemos además los elevados precios de la energía. Bueno, vienen no de Putin, vienen de las sanciones contra Rusia, vienen de que cortaron el petróleo ruso, que no fue decisión de Rusia, fue el resultado de los acontecimientos en torno a los gasoductos Nord Stream. Y los agricultores dicen ahora, con razón, que están luchando por su propia existencia y que están produciendo los alimentos de los que todos dependemos. Así que no hay manera de que paren. No sé dónde terminará esto, pero esto se vuelve más radical cada vez. Los últimos informes son que los agricultores de Holanda han empezado a prender fuego a paja y madera y han arrojado estiércol ante las casas de los concejales y los alcaldes. Eso ya es un poco salvaje, pero no estoy aquí para juzgar qué medidas están usando. La cuestión es que necesitamos una reforma de todo este sistema donde se vuelva a poner en el orden del día la economía física y la economía al servicio del bienestar de la gente, y no recortando todas las áreas presupuestarias del bien común en beneficio del lucro de unos pocos. Los multimillonarios se enriquecen cada vez más y la masa de la población se empobrece cada vez más. La clase media desaparece, y ese es un sistema que evidentemente no puede continuar, y estamos a punto de verlo estrellarse contra la pared. Por eso, las propuestas que hemos hecho en los 10 principios para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo deben incluirse absolutamente en la agenda, y les pido que lean estos 10 principios porque necesitan un enfoque global. Hace tiempo que superamos la época en la que uno se limitaba a solucionar un pequeño problema a nivel local. Es necesario un enfoque global para arreglar todo el sistema. Helga, una última pregunta aprovechando tu experiencia en la política alemana. Esta es de alguien que nos apoya de Alemania, que pregunta: ¿reconocen los que marchan supuestamente contra el fascismo en Alemania la ironía de que su gobierno esté apoyando el genocidio en el suroeste asiático? Bueno, es muy gracioso porque este grupo
Corrective de los disque periodistas de investigación, que por cierto reciben financiamiento de fuentes estadounidenses muy derechistas, y el gobierno del estado de Renania del Norte, Westfalia, es la segunda fuente más importante de su financiamiento. Ahora estamos investigando esto porque es una verdadera manipulación. Lo que afirman es que estos fascistas en Potsdam estaban discutiendo, era exactamente lo mismo que el gobierno alemán había exigido el día anterior: tener una ofensiva para básicamente reubicar a muchos de los migrantes. Así que no hay ninguna diferencia entre lo que el gobierno alemán está realmente proponiendo y en parte haciendo y lo que estos llamados nazis o fascistas han propuesto. Y todo es una completa manipulación. Hoy estuvimos hablando con varias personas que creo que esto está a punto de cambiar, porque mientras que la gente estaba inicialmente muy agitada por la AfD y los supuestos derechistas, ahora resulta que muchos de estos, en realidad, millones de personas en las calles, se manifiestan contra el gobierno. Así que están utilizando el hecho de que la gente está en las calles y simplemente la población está saliendo porque está muy enojada porque ve que Alemania está siendo destruida. Todo lo que se construyó en las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial se está tirando por la ventana. La gente está perdiendo sus medios de vida, su existencia. Así que creo que la verdad sobre la creación de toda esta manifestación es que poco a poco la gente se está dando cuenta de que si los principales medios de comunicación anuncian con todo lujo de detalles la hora y el lugar de estas manifestaciones, todo el mundo se está empezando a dar cuenta de que se trata de manifestaciones orquestadas por el gobierno que solo tienen un objetivo, y es cambiar la agenda. La gente debería salir a la calle a manifestarse contra el peligro de guerra nuclear que se está impulsando a bombo y platillo. Todos los días hay ministros de defensa y otros hablando de la próxima guerra con Rusia. En Finlandia, en Suecia, el almirante Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, y otros están diciendo casi todos los días: hay que prepararse para la guerra, hay que tener botellas de agua para las primeras 36 horas para sobrevivir después de un ataque de este tipo por parte de Rusia. Esto es una locura. Esto tiende a convertirse en una profecía que se cumple si no cambiamos de rumbo. Contra eso es contra lo que debería manifestarse la gente, y no contra una razón fabricada, que no es más que un esfuerzo por desviar la atención del verdadero problema. Bueno, Helga, gracias por acompañarnos, como siempre, y por ofrecernos tu muy apreciada experiencia. Quiero pedirle a la gente de nuevo, vayan a la página de larouchepout.com/Spanish y descarguen la declaración que emitimos. Sabían o deberían haber sabido. Los gobiernos cómplices de genocidio no podrán alegar ignorancia en el próximo tribunal de Nuremberg. Participen con nosotros. Lo que acaban de escuchar de Helga es un ejemplo perfecto de por qué no se puede confiar en los políticos y los gobiernos, sino que estos deben responder a los intereses de la población. Y eso significa ustedes. Helga, ¿unas últimas palabras por hoy? No, pero creo que este es un momento en el que se está poniendo a prueba la moralidad de cada uno de nosotros. Y solo puedo citar al reverendo protestante palestino Munther Isaac de Belén, que en una reciente entrevista por internet le recordó a la gente que con respecto a la situación en Gaza, la Biblia dice: lo que hagan al más pequeño de ellos, me lo hacen a mí. Así que deberíamos ser mucho más responsables de lo que está ocurriendo, porque si esto sale mal, será la culpa de todos nosotros.
aunque no quede nadie para llorar por ello. Bueno, nos vemos la semana que viene. Esperemos que sobrevivamos la semana y que tengamos otra oportunidad de responder preguntas y orientar a la gente en sus actividades. Sí, hasta la próxima semana.